Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra cuarta experiencia práctica acerca de la aplicación del primer principio de la termodinámica. Recuerda que la estrategia que estamos siguiendo es la aplicación del cuadro que se muestra en pantalla, además de los consejos que en este momento también se muestran. Si te has perdido de la explicación del cuadro y de estos consejos, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde comprenderás y dominarás hoy y para siempre cómo resolver cualquier ejercicio de la primera ley de la termodinámica. ¡Excelente! Pasemos pues a ver el enunciado del día de hoy. Se tienen 0,5 moles de un gas ideal diatómico. Recordemos que en un gas ideal diatómico C sub E es igual a 5 medios de R, que están inicialmente a 4,1 atmósferas y 300 Kelvin. Sufre un calentamiento isocórico hasta que duplica su presión inicial. Luego, el gas sufre una expansión isotérmica hasta que duplica su volumen. Finalmente, el gas sufre un enfriamiento isobárico hasta que recupera su estado inicial. Se pide diagrama presión-volumen, calcular la presión, volumen y temperatura en todos los estados y finalmente calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en todos los procesos. ¡Excelente! Comencemos a dar respuesta al ítem A. En cuanto al gráfico presión-volumen, para realizar este gráfico es bueno apoyarnos en el resumen que se visualiza en pantalla. Se nos dan los datos del estado 1, acá se visualizan. Luego se indica que se sufre un proceso de calentamiento isocórico, es decir, a volumen constante, hasta obtener las condiciones del estado 2. Obsérvese que el volumen 2 es igual al volumen 1, porque el proceso es isocórico, y el enunciado también menciona que la presión se duplica, es decir, la presión en 2 sería el doble de la presión en 1. Luego el gas sufre una expansión isotérmica, es decir, a temperatura constante, hasta llegar a un estado 3. Es por esta razón que se visualiza acá que la temperatura 3 es igual a la temperatura 2. Pero el enunciado también indica que el volumen 3 es el doble del volumen 2, es decir, del volumen anterior. Finalmente se sufre un tercer proceso, un enfriamiento isobárico, es decir, a presión constante, hasta devolver el estado del gas a las condiciones iniciales. Estas mismas condiciones que están acá, a las condiciones iniciales. En base a esta información vamos a proceder a construir nuestro diagrama presión-volumen. Vamos a medir la presión en atmósferas y el volumen lo vamos a medir en litros. Acá se visualizan las condiciones iniciales. Conocemos la presión 1, conocemos la temperatura 1. Recuerda que estas son isotermas, estas que están acá, estas curvas así, que realmente son hipérbolas. Y desconocemos el volumen 1 de este estado 1. Pero luego se sufre un calentamiento isocórico hasta que la presión se duplica. Obsérvese acá. La presión se duplica. Si la presión se duplica con volumen constante, debemos dibujar una línea vertical con sentido hacia arriba. Observa. Así, el volumen final 2 es igual al volumen 1 porque el proceso es isocórico. La presión final en 2 se duplica, es decir, es el doble de la presión 1 y se desconoce la temperatura 2. Pero ojo, lo que sí se sabe es que la temperatura 2 es mayor que 300 Kelvin. ¿Por qué? Siempre recuerda que la temperatura crece de esta manera en las isotermas. ¿Y qué sucede en el estado 2? En el estado 2 sucede una expansión isotérmica. Recuerda que la palabra expansión es que el volumen aumenta. Por lo tanto, nos debemos desplazar a la derecha. Y como es isotérmica, debemos desplazarnos sobre la isoterma, sobre esta isoterma. Porque el proceso es isotérmico, es decir, a temperatura constante. Por lo tanto, quedaría así. Obsérvalo acá. Se ha llegado al estado 3 moviéndonos a través de esta curva destacada en azul, que representa al proceso isotérmico. Por supuesto, la temperatura 2 es igual a la temperatura 3, porque justamente el proceso es isotérmico. Es decir, el punto que representa el estado 3 se encuentra en la misma isoterma del punto que representa el estado 2. Estos dos puntos se encuentran a la misma temperatura. Finalmente, en el estado 3 se sucede un enfriamiento isobárico. ¿Pero qué es un enfriamiento? Una disminución en la temperatura a presión constante. Es decir, debemos representar esto a través de una línea horizontal. Obsérvala acá. Esta línea representa el proceso de enfriamiento
isobárico. Por tal razón, la presión 3 es igual a la presión 1. Porque para pasar del estado 3 al estado 1 se sucedió un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Y listo, este sería el diagrama presión-volumen de este ejercicio, representado por un ciclo. Y sabemos que es un ciclo porque el proceso comienza en el estado 1 y finaliza también en el mismo estado 1. El primer proceso es un proceso isocórico a volumen constante de calentamiento. Por tal razón estamos seguros de que esta temperatura es mayor que esta. Luego se sucede un proceso isotérmico a temperatura constante y finalmente regresa al estado inicial a través de un proceso isobárico, un enfriamiento isobárico. Genial, continuemos. Una vez realizado el gráfico presión-volumen de nuestro ejercicio, ahora vamos a proceder a definir cada uno de los tres estados. Comencemos con el estado 1. Visualizamos que conocemos dos de las tres incógnitas fundamentales. Siempre ten presente que para resolver un estado, es decir, conocer totalmente sus condiciones, siempre nos vamos a pasear por la presión, volumen y temperatura. De tal manera que cuando conozcas dos de estas variables, como por ejemplo en el estado 1, que se conoce la presión y la temperatura, siempre podrás recurrir a la ecuación de estado para conocer la variable que falta, que en este caso es el volumen. Así, planteando la ecuación de estado para las condiciones iniciales se tiene presión 1 por el volumen 1 es igual a NR, que es la constante universal, por la temperatura 1. De acá es bastante sencillo despejar el volumen 1. El volumen 1 será igual a N por R por T1 dividido entre la presión 1, ya que esta presión 1 que está acá multiplicando, este factor, pasa a dividir a la derecha. Finalmente sustituimos los datos. En este caso, ¿cuántos números de moles tiene nuestro gas? 0,5 moles. ¿Cuánto vale la constante universal de los gases? 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. ¿Por cuánto vale la temperatura 1? 300 Kelvin es dato en el ejercicio. Y todo esto dividido entre la presión 1, la cual también es dato, 4,1 atmósferas. Analizando las unidades, observa que mol cancela con mol, atmósfera con atmósfera y Kelvin con Kelvin, de tal forma que el resultado es litros. Claro, la unidad de volumen. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el volumen 1 es igual a 3 litros. Así queda completamente definido nuestro estado 1. Vamos a colocarlo por acá. El volumen 1 es igual a 3 litros. Perfecto. Pasemos ahora al estado 2. Vamos a abrir más espacio en la pizarra. ¿Qué conocemos en el estado 2? Bueno, la presión 2 la conocemos porque es el doble de la presión 1. Y la presión 1 vale 4,1 atmósferas, ¿correcto? Por lo tanto, simplemente al multiplicar 2 por 4,1 se obtienen 8,2 atmósferas. El volumen 2 es igual al volumen 1, ya que entre 2 y 1 se sucede un proceso isocórico a volumen constante. Por lo tanto, este vale 3 litros. De tal forma que lo único que falta por conocer es la temperatura. ¿Y cómo la calculamos? A través de la ecuación de estado, debido a que ya conocemos dos de las variables principales. Apliquemos pues la ecuación de estado a las condiciones 2. Así se tiene P2V2 es igual a N por R por temperatura 2, de donde es bastante sencillo despejar la temperatura 2. Esta es igual a presión 2 por el volumen 2 dividido entre N por la constante universal. La presión 2 ya sabemos que vale 8,2 atmósferas. El volumen 2 sabemos que vale 3 litros. Es igual al volumen 1 y todo esto dividido entre N, que son 0,5 moles, la cantidad de sustancia, por R, la constante universal de los gases, la cual vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Cuando examinamos las unidades, caemos en la cuenta que mol cancela con mol, atmósfera cancela con atmósfera, litro cancela con litro y el resultado vendrá en Kelvin, claro, unidad de temperatura. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la temperatura 2 es igual a 600 Kelvin. ¿Esta temperatura tiene sentido? 600 Kelvin. Acá, obsérvalo, vamos a colocarlo en grande. 600 Kelvin. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido,
porque las temperaturas crecen hacia arriba y a la derecha. Si esta isoterma representa 300 Kelvin, la siguiente isoterma debe representar una temperatura mayor, en este caso 600 Kelvin. Es por eso que el proceso 1,2 isocórico se llama de calentamiento, porque nuestro gas pasó de una temperatura de 300 Kelvin a una temperatura de 600 Kelvin. Muy bien, ahora pasemos a escribir las condiciones de este estado 2. La temperatura 2 es 600 Kelvin y la presión 2 también ya la calculamos y vale 8,2 atmósferas. Y por supuesto el volumen 2 es igual al volumen 1 por ser un proceso isocórico, por lo tanto este vale 3 litros. Excelente, finalicemos el cálculo de los estados analizando el estado 3. Del gráfico caemos en la cuenta que la presión en 3 es igual a la presión en 1, porque entre 3 y 1, fija tu atención acá, en este proceso, se ha sucedido una evolución isobárica, es decir, a presión constante. Por lo tanto, la presión en 3 es idéntica a la presión en 1. Vamos a escribirlo por acá. La presión 3 toma el valor de 4,1 atmósferas. ¿Y cuánto vale el volumen 3? El volumen 3 es el doble del volumen 2, pero el volumen 2 vale 3 litros. 2 por 3, 6 litros. Listo, ya se tiene el volumen 3. El volumen 3 vale 6 litros, ya que el enunciado menciona que es el doble del volumen 2. Y finalmente, ¿cuánto vale la temperatura 3? Como entre 3 y 2 se ha sucedido un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, la temperatura 3 debe ser igual a la temperatura 2. Por lo tanto, acá podemos colocar 600 Kelvin. Y listo, así se ha definido el estado 3. Observa que para definir en este caso el estado 3, no fue necesario recurrir a la ecuación de estado, sino a las condiciones del problema. Genial. Una vez que hemos finalizado el cálculo de la presión, volumen y temperatura en cada uno de los estados, ya nos encontramos en capacidad de avanzar a calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en cada uno de los procesos. Vamos a ello. El primer proceso que se ha sufrido es el proceso 1,2, un proceso de calentamiento. Este proceso es isocórico. Es por ello que hemos colocado acá un fragmento de la tabla que te di inicialmente en cuanto al proceso isocórico. Recuerda que lo primero que debemos hacer siempre en todo proceso, en este caso es isocórico, es escribir la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Te puedes guiar por la tabla, que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. El calor de 1 a 2 es igual a la variación de la energía interna de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2, porque en todo proceso, ojo, en cualquier proceso, siempre se cumple la primera ley de la termodinámica. Muy bien, ¿qué nos dice el cuadro en cuanto a esta ley? Nos dice lo siguiente, que en un proceso isocórico, el trabajo de 1 a 2 es igual a 0, es totalmente nulo. Por lo tanto, en este caso, el calor es igual a la variación de la energía interna, de tal forma que solo basta calcular la variación de la energía interna para obtener el calor. Pero, ¿cómo calculamos la variación de la energía interna? Acá se visualiza con esta fórmula. Y ojo, acá donde visualizas la letra M, también puedes colocar N. Eso dependerá de los datos que te den en el ejercicio. Si te dan N, que es el número de moles, acá en la M colocas N. Pero si te dan la masa, utilizas esta fórmula con M. ¡Qué fácil y sencillo es! Por lo tanto, en este caso, el calor 1,2 es igual a la variación de la energía interna 1,2, evidentemente, debido a que el trabajo es igual a 0, y lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. N por C sub B por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ojo, acá siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Mucho cuidado con ese detalle, de tal forma que al sustituir los datos se tiene ¿cuánto vale el número de moles? 0,5 moles, ¿correcto? Por ¿cuánto vale C sub B? Recuerda que como el gas es diatómico, C sub B vale 5 medios de R. Acá se visualiza. Pero ¿cuánto vale R? La constante universal siempre vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin por la temperatura final. ¿Cómo sabemos cuál es la temperatura final e inicial de un proceso? Simplemente visualizamos de dónde a dónde va el proceso. En este caso va desde 1 hasta 2.
Por lo tanto, la temperatura final es la del estado 2 y en la parte superior he dejado todos los valores de todos los estados. Así, fijando nuestra atención en el estado 2, caemos en la cuenta que la temperatura final es de 600 Kelvin, menos la temperatura inicial es la del estado 1, que vale 300 Kelvin. Cuando analizamos las unidades de este cálculo, caemos en la cuenta de lo siguiente: mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin, y el resultado vendrá en atmósferas por litro. Pero recuerda que debemos dar siempre los resultados en Joule. Por lo tanto, ¿cómo transformamos esas atmósferas por litro a Joule? Con este factor, el cual lo encontrarás en la información que te dejé inicialmente. Una atmósfera litro siempre es igual a 101,3 Joule. Ojo, este factor es simplemente para transformar atmósferas litros a Joule. Ahora sí, atmósfera litro cancela con esta atmósfera litro y nuestro resultado vendrá en Joule. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que el calor Q12, que es igual a la variación de la energía interna 1,2, toma el valor de 3115 Joule. Y listo, así hemos finalizado el análisis del proceso 1,2, que fácil y sencillo es. Vamos a borrar para abrir más espacio y continuar ahora a analizar el siguiente proceso, que es un proceso isotérmico destacado en azul. En pantalla se visualiza un fragmento del cuadro contentivo del proceso isotérmico. Vamos a colocar por acá que este proceso 2,3 es un proceso isotérmico. Lo primero que debemos escribir siempre es la primera ley de la termodinámica. El calor 2,3 es igual a la variación de la energía interna 2,3 más el trabajo de 2 a 3 siempre, porque para cualquier proceso siempre se cumple la primera ley de la termodinámica. En este caso, ¿qué nos dice la tabla acerca de estos valores del calor, variación de energía interna y trabajo? Nos dice que la variación de la energía interna es 0, por ser un proceso isotérmico, acá se visualiza. Por lo tanto, si esta variación de energía interna vale 0, entonces el calor 2,3 es igual al trabajo 2,3. Así que bastará solo calcular el trabajo para obtener el calor. ¿Y cómo calculamos el trabajo? Acá visualizas las dos fórmulas que puedes utilizar para calcular el trabajo. O bien puedes utilizar esta primera fórmula o esta segunda fórmula, donde la única diferencia es el argumento del logaritmo. Utilizarás la primera si conoces los volúmenes final e inicial y utilizarás la segunda si en vez de los volúmenes conoces las presiones. En este caso conocemos todo, por lo tanto podemos utilizar cualquier fórmula. Voy a utilizar la azul, la destacada en azul. Por lo tanto, en este caso, el trabajo 2,3, que es igual al calor 2,3, por supuesto, lo podemos calcular así. N, que es el número de moles, vamos a colocar acá 0,5, que es la cantidad de materia en este caso, por R, que vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, por la temperatura, que en este caso es la temperatura 2 o 3, la cual vale 600 Kelvin, multiplicado por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Ojo, volumen final sobre volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? El volumen 3, que vale 6 litros. Y el volumen inicial es el volumen 2, que vale 3 litros. Cuando examinamos las unidades, caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin cancela con Kelvin, litro con litro, y el resultado vendrá en atmósferas litro. Pero, ¿cómo transformamos las atmósferas litros a Joule? Con el factor de conversión. Una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule. Y ahora sí, atmósfera litro cancela con atmósfera litro y el resultado queda en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, 0,5 por 0,082 por 600 por 101,3 por el logaritmo de 2, ya que 6 entre 3 es igual a 2, se obtiene que el trabajo de 2 a 3 toma un valor aproximado de 1727,3 Joule, que por supuesto es el mismo calor 2,3 por la primera ley. Ya esto lo sabemos. Ahora finalicemos esta parte del ejercicio calculando el calor, variación de energía interna y trabajo en el último proceso, en el proceso isobárico. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla para el proceso isobárico. Este es el proceso que va desde 3 hasta 1, un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Recuerda que en cualquier proceso siempre se cumple la primera ley de la termodinámica, es decir, el calor 3,1
es igual a la variación de la energía interna 3.1 más el trabajo 3.1. ¿Qué nos dice la tabla acerca de estos valores? Calor, variación de energía interna y trabajo. Bueno, nos deja saber las fórmulas para calcularlo. Comencemos con el cálculo de la variación de la energía interna. La variación de la energía interna de 3:1 se calculará con esta fórmula, tal como lo indica la tabla. Simplemente M de masa es ahora N de número de moles, no hay problema. ¿Cuántos moles tenemos? 0,5 mol, ¿correcto? Por ¿cuánto vale C sub B? Como este es un gas diatómico, vale 5 medios de R, donde R vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Esto multiplicado por, ojo, temperatura final menos temperatura inicial. Nos ubicamos en el proceso 3.1, comienza en 3, entonces en 3 están las condiciones iniciales, y finaliza en 1, entonces 1 son las condiciones finales. Ojo, esto es para el proceso 3.1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la temperatura final? La temperatura final es la temperatura 1, la cual vale 300 Kelvin. Mucho cuidado con este detalle. Menos, ¿cuánto vale la temperatura inicial? La temperatura inicial en este caso es la temperatura 3, que vale 600 Kelvin. Insisto, siempre debes tener especial cuidado a la hora de sustituir la temperatura final menos la inicial. Acá siempre va temperatura final menos temperatura inicial. Lo único que debes estar atento es dónde comienza tu proceso y dónde finaliza tu proceso. En este caso estamos analizando el proceso 3.1, isobárico. Muy bien, cuando analizamos las unidades, caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin y el resultado vendrá en atmósferas por litro. Pero ¿cómo transformamos las atmósferas por litros a Joule? Recuerda el factor de conversión. Una atmósfera litro siempre es igual a 101,3 Joule. Siempre. Y ahora sí, esta atmósfera litro cancela con esta atmósfera litro y el resultado lo obtendremos en Joule. Así, en una calculadora multiplicas 0,5 por 5 medio por 0,082 por esta diferencia, esta resta, por 101,3. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la variación de la energía interna de 3:1 toma un valor aproximado de menos 3115 Joule. Una vez que hemos obtenido la variación de la energía interna, procedemos a calcular el trabajo. ¿Y cómo calculamos el trabajo? Miramos la tabla acá y caemos en la cuenta de la fórmula para calcular el trabajo. Observa lo fácil y sencillo que es calcular el calor, variación de energía interna y trabajo cuando se tiene nuestra infalible estrategia, que es la información que te di inicialmente, los consejos y la tabla. Muy bien, el trabajo en el proceso 3.1 será igual a la presión por el volumen final. Ojo, el volumen final, ya sabes que las condiciones finales son las del estado 1 menos el volumen inicial, que son las condiciones del estado 3. Mucho cuidado con escribir esta fórmula. Siempre es volumen final menos volumen inicial. Siempre. ¿Cuánto vale la presión? Presión 3 o presión 1 es la misma. Vale 4,1 atmósferas, ¿correcto? Multiplicado por el volumen final es el volumen 1, el cual vale 3 litros, menos el volumen inicial, que es el volumen en 3, el cual vale 6 litros. Listo, ya hemos sustituido en las fórmulas. Cuando analizamos las unidades, caemos en la cuenta que el resultado vendrá en atmósferas por litro. Pero, ¿cómo transformamos atmósferas por litro a Joule? Muy bien, simplemente vamos a multiplicar por el factor de conversión. Una atmósfera litro siempre es igual a 101,3 Joule. Y listo, qué fácil y sencillo es. Ahora vamos a multiplicar 4,1 por 3 menos 6 por 101,3 y como atmósfera con litro cancela con atmósfera y litro, nuestro resultado vendrá en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que el trabajo 3.1 toma un valor aproximado de menos 1246 Joule. Una vez que ya tenemos la variación de la energía interna y el trabajo, solo falta calcular el calor. Para ello tenemos dos caminos. Primer camino, y por cierto es el que te recomiendo. El primer camino consiste en aplicar la primera ley, es decir, el calor 3.1 simplemente es la suma de la variación de la energía interna, que vale menos 3115 Joule, más el trabajo, que vale menos 1246 Joule. Al efectuar esta sencilla operación,
Recuerda que signos iguales se conserva el mismo signo y se suman. Se obtiene como resultado el valor del calor, el cual es menos 4.361 Joule. Y listo. Este es el camino más corto y rápido. Pero si otra persona lo desea, solo si lo desea, puede calcular el calor 3.1 utilizando esta fórmula, esta que se señala en la tabla, donde m debe sustituirlo por n, número de moles. En este caso el número de moles es 0,5 mol, por ¿cuánto vale C sub P? El calor específico a presión constante. Como es un gas diatómico, en estos gases C sub P es igual a 7 medios de R, donde R vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura final. Ya sabemos que es la temperatura 1, que vale 300 Kelvin, menos la temperatura inicial, la cual vale 600 Kelvin. Y por supuesto, multiplica finalmente por el factor de conversión. Una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule. Así, mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera litro con atmósfera litro, y su resultado quedará en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, obtendrá como resultado muy pero muy aproximado menos 4.361 Joule. El mismo resultado. ¡Genial! En pantalla se muestra un resumen de todos los procesos, con los valores ya calculados, y este resumen nos permite verificar si todos estos valores tienen sentido. Comencemos a analizar si la variación de la energía interna tiene sentido. Como tenemos un ciclo termodinámico, al realizar la sumatoria de todas las variaciones de energía interna, estas tres, siempre debe ser igual a ¿cuánto? Muy bien, a 0. Y efectivamente así es. Al sumar estos valores nos da 0, y debe ser así porque este es un ciclo. En cuanto a los valores del trabajo, el trabajo de 1 a 2 vale 0. Muy bien, porque es un proceso isocórico a volumen constante. El trabajo 2,3 es positivo. ¿Tiene sentido que este trabajo 2,3 sea positivo? Sí, porque el trabajo 2,3 es el área bajo la curva 2,3. Y como la curva 2,3 se recorre a la derecha, este trabajo debe ser positivo. Muy bien. ¿Tiene sentido que el trabajo 3,1 sea negativo? El trabajo 3,1 es este. El área bajo la recta 3,1. Como se recorre a la izquierda, esta área debe ser negativa. Muy bien, tiene sentido que el trabajo 3,1 sea negativo. Y finalmente, siempre en un ciclo, el signo del trabajo total dependerá del sentido en que se recorra el ciclo. En este caso debe ser positivo, porque el ciclo se recorre en sentido horario. Recuerda que el trabajo en un ciclo no es más que el área encerrada por las tres curvas. Observa acá, esta área amarilla representa el trabajo total y debe ser positivo, tal como ya te mencioné, porque el recorrido del ciclo es en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo sumo todos los trabajos, este trabajo 1, 2, más este trabajo y este otro trabajo, el resultado debe ser positivo. Y efectivamente sí lo es, porque al realizar la sumatoria se obtiene más 481,3 Joule, que es el trabajo total. Observa, positivo. Por lo tanto, estos valores del trabajo tienen sentido. Y finalmente, ¿los valores de los calores tienen sentido? ¿Cómo sabemos si los valores de los calores tienen sentido? Porque siempre se debe cumplir la primera ley. El calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Si sumo estos dos valores, ¿obtengo este? Sí. Si sumo estos dos valores, ¿obtengo este? Sí. Y si sumo estos dos valores, ¿obtengo este? Sí. Perfecto. Entonces estos valores de los calores tienen excelente sentido. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.